Y sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el tema que nos reúne y que han explicado bien, sobre todo Gozón ahora, el por qué, el tema, por qué aquí, etcétera, cómo nació incluso. Y desde una actitud querría vivirlo, como decía Iñaki, no solo compartiendo con vosotros y vosotras lo que puede ser mi vivencia o experiencia, sino dejándome ser un cauce a través del cual fluya aquello en lo que todos nos podemos reconocer más allá de nuestras creencias, no creencias, agnosticismos, religiosidades o ateísmos. Hay un territorio común que más allá de los mapas que cada cual poseemos, compartimos todos. Por eso yo tengo la experiencia de que cuando escucho a alguien o leo a alguien que habla desde ese territorio, me resulta fácil conectar con él, aunque los mapas de él y míos sean o hayan podido ser muy diferentes. Querría, pues, situarme en ese territorio que compartimos con todos y todas vosotras sin excepción, para que también lo que yo pueda decir pueda encontrar ecos o resonancias que espero que dispongamos de tiempo al final para poder dialogar o intercambiar un poquito. Sin más preámbulos, el tema, de acuerdo con ellos, me pareció que se podía titular así: atender las necesidades del niño y del joven y despertar su interioridad. El subrayar el despertar la interioridad no es porque no esté incluido en lo anterior, que lo está, sino por poner simplemente un acento. Dentro de las necesidades del niño y del joven, como veremos, una de ellas, y evidentemente no la menor, es la que no disponemos de palabras adecuadas para referirnos a ella, pero que podemos nombrar como interioridad. Y siempre que hablamos de algún tema que quiere tocar un poco lo profundo del ser humano, que quiere conducirnos al territorio compartido, hay que hablar algo de la felicidad, porque ciertamente, como decía Pascal en uno de sus pensamientos, todo lo que hacemos en cualquier momento de nuestra vida y todo lo que dejamos de hacer, lo hacemos solo por un motivo, para ser felices. Y añadía él, esto que acabo de decir vale también para la persona que en este momento se está suicidando. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer es para ser felices porque estamos hechos para eso, ¿no? Es el anhelo que guía todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer. Lo queramos o no lo queramos. Es cierto que luego a la hora de embarcarnos en este objetivo podemos tener lecturas equivocadas o sobre todo también lecturas reductoras o muy parciales y entonces nos equivocamos de medio a medio porque seguimos buscando el anhelo de ser felices, no lo podemos obviar, pero con una lectura errónea pues vamos a un callejón sin salida y entonces en lugar de la felicidad obtenemos desgracia. Con respecto a la felicidad como objetivo, hay una trampa con distintos matices que no suele ser infrecuente. La trampa consiste en pensar que la felicidad es algo, un objeto, que está fuera de uno mismo y que sobre todo está en el futuro. Por eso nuestra mente, que por otro lado es que no puede vivir en el presente igual que el ego, siempre que habla de felicidad dice, dame un poquito de margen. Ahora no, pero cuando se acabe esta charla voy a estar más feliz. O ahora no, pero el domingo, cuando estemos en el encuentro allá arriba en Aránzazu, vamos a estar... No, pues el domingo no, pero cuando llegue el día 22 de junio y nos toque el gordo de no sé qué, ese día. Cuando llegue en vacaciones, cuando yo me jubile, siempre lo posponemos al futuro. Bien, frente a eso, frente a esta trampa, que no es el tema de hoy, sino solo como una llamada a la lucidez, la felicidad no es algo, no está fuera y desde luego no está en el futuro. El único lugar de la vida es el presente y solo una persona en el presente puede ser feliz. Por eso no he visto cosa mejor para empezar a hablar y para enmarcar la charla que esta foto. No sé si se leen las letritas de atrás, no. Dice el texto, tú ya eres esa felicidad que tanto andas buscando. Felicidad no es algo que esté fuera de nosotros en un futuro. Felicidad es nuestro verdadero nombre. Otra cosa es que tengamos un filtro tan opaco que nos impida verlo. Pero ¿por qué empezar hablando de felicidad y traer aquí a este bebé, que además es un gran contorsionista, ¿no? Porque yo pruebo a poner esa postura al hijo de unos amigos míos y no ha habido forma humana de que el bebé aquel se pusiera así. No sé cómo lo han hecho. Pero bueno, ¿por qué esta foto y esta referencia a la felicidad? Porque si para algo nos tiene que servir la inteligencia espiritual, es para que esto lo descubramos. Esto,
O sea, no vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de dogmas, no vamos a hablar de cielos ni de infiernos. No es el tema de hoy. El tema de hoy es el camino que nos permite ver lo que somos en profundidad. A eso se le llama inteligencia espiritual. Hace 15 días estuve con un grupo numeroso también de padres y de madres hablando de la espiritualidad e inteligencia espiritual. Cuando nos encontramos, era un fin de semana, pues yo vi, muchas ideas erróneas fruto de la historia de donde venimos y no sé qué andaban buscando. Pero cuando fuimos concretando cuáles son las necesidades espirituales que nadie se inventa, sino que nacemos con ellas, igual que nacemos con necesidad de mover nuestro cuerpo, o de dormir, o de comer, o de tener relaciones sexuales, que son las necesidades del cuerpo, como veremos, nacemos también con necesidades espirituales. Y en cuanto uno mira para adentro, tiene que poder nombrar esas necesidades, aprender a gestionarlas si quiere ser feliz. Si no, no hay forma. Pues después de hablar un poquito de todo esto con aquellos padres y madres, la pregunta más frecuente era: ¿y esto a nuestros niños dónde los podemos llevar para que aprendan esto? ¿En Madrid en qué colegio enseñan esta cosa? Porque estamos viendo que nos interesa más que nuestros niños aprendan esto a que aprendan matemáticas, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que cuando quitamos prejuicios y cuando quitamos etiquetas que han tenido su peso peyorativo, nos damos cuenta de que estamos conectando con algo en lo que nos jugamos la felicidad nuestra y de los niños, sean vuestros hijos, hijas o niños con quienes trabajáis o a quienes educáis. Un pasito más. Los neurocientíficos, ahora yo creo que la próxima revolución de un futuro inmediato va a ser la neurociencia. El día que todos los descubrimientos neurocientíficos, los que se están haciendo y los que se van a hacer en un futuro inmediato, lleguen a la cultura común, por decir así, nuestras cabecitas van a cambiar mucho. Y junto con eso, el día que lleguen todos los descubrimientos de la física cuántica, vamos a entrar en un continente nuevo. Pues bien, estudios neurocientíficos recientes han llegado a constatar que los factores que determinan la felicidad son 3 con estos porcentajes. El 50% se lo debemos a la herencia, el 10% depende de las circunstancias y el 40% depende de nuestra actitud. Evidentemente, en el 60% primero no tenemos nada que hacer, porque cada cual tiene la herencia que tiene y se acabó. Las circunstancias son las que son involuntarias, pero un 40% es mucho. Por eso, como ya dijeran los sabios filósofos presocráticos, lo decisivo en la vida nunca es lo que nos ocurre, sino aquello que hacemos con lo que nos ocurre. A esto le llamamos también inteligencia espiritual, porque todos podemos conocer personas, o quizás nosotros mismos, como cuando algo nos ha ocurrido, nos ha podido hundir o nos ha podido estimular y favorecer el crecimiento. Ya que no tenemos poder sobre la herencia ni sobre las circunstancias, pero sabiendo además que lo decisivo no es eso, sino lo que yo hago con eso, el cuidar la actitud es algo fundamental. También forma parte, como digo, de la inteligencia espiritual. Y por si fuera poco, un proverbio africano que me parece muy lúcido, aunque esté en el campo de la psicología. Cuando no hay un enemigo interior, los enemigos exteriores no pueden hacer daño. Anteanoche estuve cenando con uno de mis hermanos, nosotros somos 9 hermanos, yo soy el mayor, eso se nota aquí en las espaldas, en los hombros, y me decía mi hermano, es que fíjate lo que me ha hecho fulana, el problema que tengo y no sé qué. Dice, no puedo ni dormir. Digo, pero fulana no viene a quitarte el sueño aquí cada noche. Tú verás qué has hecho, tú verás. Porque cuando no tenemos un enemigo dentro, los enemigos de fuera no nos hacen daño. Es lo mismo de antes, ¿eh? Lo decisivo no es quién hay fuera, lo que me hacen de fuera, sino qué hago yo con todo eso que hay fuera o que me ocurre. Antes todavía de hablar de las necesidades del ser humano, siempre que hablamos del ser humano hay algunas claves que tanto desde la psicología como desde la espiritualidad es bueno tener en cuenta. Esta es una y luego haremos referencia a otra. Una es que el ser humano, como todo lo que es profundo, es siempre paradójico. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una contradicción aparente que cuando te la dejas vivir hasta el final te conduce a una verdad mayor. Entonces la paradoja no es algo autoexcluyente, no es una pura contradicción. Entonces ya contradicción y punto. La paradoja es algo que parece contradictorio, pero que cuando lo vives
descubres una hondura, una verdad, una riqueza mucho mayor. Pues bien, la paradoja del ser humano se puede plantear desde muchas perspectivas. Una es esta: el ser humano es pura necesidad, pero el ser humano al mismo tiempo es plenitud. ¿Y esto cómo se come? Esto es la paradoja, que aparentemente parecen autoexcluyentes y sin embargo son realidades. Otro principio básico del que hablaremos enseguida al plantearnos la cuestión del ser humano es que el ser humano es pura necesidad. El bebé humano, más que ningún otro bebé animal, es pura necesidad, lo cual explica que el bebé humano sea tan vulnerable, tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional o afectivo. Si este ser humano lo podemos definir como pura necesidad, ¿cómo se explica al mismo tiempo este ser humano sea ya plenitud? Decir que el ser humano es plenitud es decir lo que comentaba antes, de que felicidad no es algo que está fuera de nosotros, sino que es lo que somos y solo nos hace falta caer en la cuenta. ¿Por qué? Porque somos plenitud. En esta paradoja, lo primero que aparece en el niño es que se presenta, como pura necesidad en todos los órdenes. Y que somos plenitud porque todo aquello que vamos anhelando desde lo profundo, en realidad ya lo tenemos, ya somos. Hay un libro que se ha hecho clásico de un gran sabio del siglo XX cuyo título es genial. El título dice: el buscador es lo buscado. Todo lo que andamos buscando de fondo es porque ya lo somos. Si no lo fuéramos, no lo buscaríamos, ¿no? Esto desde una perspectiva espiritual queda muy claro. Y todo esto de la pura necesidad en la que nacemos, para compaginarla con la plenitud que ya somos, lo podemos ir viendo, descubriendo y realizando en un proceso evolutivo en el que necesitamos atender todas las dimensiones de la persona. El ser humano, han dicho tanto las escuelas de psicología, de pedagogía, como de espiritualidad, las escuelas de sabiduría en general, el ser humano es como un puzzle, como un rompecabezas con muchas piezas, un puzzle muy complejo, muy delicado, pero al mismo tiempo muy armonioso, y tenemos que saber encajar bien las piezas para que esto pueda ser algo armónico. Pues bien, todas las tradiciones espirituales y más ampliamente las tradiciones de sabiduría han reconocido tres piezas básicas en el ser humano: el cuerpo, el psiquismo y el espíritu. Hablar de cuerpo, de psiquismo y del espíritu no significa hablar de tres cosas que sumadas dieran como resultado el ser humano. Esto es una pura especulación mental. Significa hablar de una única realidad que puede verse desde la parte somática, desde la parte psíquica o desde la parte espiritual, desde una perspectiva. Pero solo son perspectivas de esa unidad que somos. Nuestro cuerpo es un cuerpo psíquico y espiritual. Nuestro psiquismo es somático y espiritual, etcétera, ¿no? Es así. Y otra matización con respecto a este esquema es que cuando hablamos de psiquismo nos referimos a toda la vida, a todo el conjunto que nos constituye de sensaciones, sentimientos, emociones, afectos, reacciones. A esto nuestros antepasados le llamaron alma, pero no porque pensaran en algún ente por ahí etéreo, sino porque alma en griego se dice psique. Entonces la traducción propia de ese término psique es psiquismo. Y finalmente una matización más: cuando hablamos de espíritu tampoco hablamos de un ente que anda por ahí sobrevolando no sé dónde, sino que hablamos de la dimensión de profundidad de la persona y de todo lo real. Es decir, hablamos de que el ser humano es algo más que aquello que podamos tocar. Y esto no es ninguna creencia o no es un concepto más. La maravilla de la espiritualidad, cuando la entendamos bien, si a alguno os chirría todavía esta palabra, me perdonáis porque luego la clarificaremos y la podemos traducir por muchas equivalentes, pero si algo de hermoso tiene la espiritualidad, decía, es que no tiene ninguna creencia, ningún dogma, no hace falta ninguna fe. En espiritualidad no hay que aceptar nada que uno mismo no pueda experimentar. Entonces, la gente que habla de espiritualidad en este sentido genuino de la palabra, ¿qué hace? Ofrecer herramientas para que luego cada cual investigue o explore por sí mismo y llegue a los resultados que llegue. Así que de todo lo que diré yo aquí esta tarde tampoco hay ninguna creencia y ningún dogma. Esta es pues nuestra paradoja. Nos tendremos que acercar pues progresivamente al cuerpo, al psiquismo y al espíritu y hablar un poquito de cada una de esa triple dimensión.
Como lo estamos encarando desde el lado de las necesidades del niño, del joven y por extensión también de nosotros mismos, al hablar del cuerpo hablamos de necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas? Son fundamentalmente 4. El alimento, el descanso, el movimiento y las necesidades sexuales. Es lo que nuestro cuerpo necesita, no necesita nada más. Cuidar el alimento, cuidar el descanso. No sé por qué los sabios insisten mucho en la importancia de descansar bien. Cuidar el movimiento, el ejercicio físico. En esto insisten hasta los neurocientíficos. Dice que uno de los modos de facilitar que se generen neuronas nuevas. Hace 10 años los neurólogos creían que después de los 3 añitos de edad no aparecía ninguna neurona nueva en el cerebro humano. Solo hacíamos que empezar a perder ya, ¿no? Afortunadamente, desde hace 10 años los descubrimientos han hecho modificar radicalmente aquella teoría. Sabemos que seguimos generando neuronas, que seguimos generando circuitos, sinapsis, uniones entre neuronas. No solo eso, sino que hay determinados medios concretos para, gracias a la enorme plasticidad del cerebro, al final diré una palabrita también sobre esto si tenemos tiempo, es más fácil de lo que ellos pensaban. Configurar nuestro cerebro también. Y podemos modificarlo más fácilmente de lo que nos parece. Pues bien, dentro de los medios para lograr estas nuevas conexiones neurales, uno que recomiendan cada vez más los neurocientíficos es el ejercicio físico, aunque parezca una cosa que no tiene nada que ver. Y aunque solo fuera el caminar, el hecho simple de caminar. Y la cuarta son las necesidades sexuales, cuyo despertar se produce en la pubertad, lo cual no quiere decir que en la infancia también haya una sexualidad que se expresa de otra forma quizá menos patente, ¿no?, que en el momento de la adolescencia. Con respecto al cuerpo me gustaría añadir 2 cosas más. Como veremos luego en el punto siguiente, el cuerpo es un vehículo imprescindible para cuidar el psiquismo de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño que no se sienta tocado, su psiquismo se quedará tocado en mal sentido, ¿no? ¿Me entendéis? El niño que no se sienta acariciado, abrazado, masajeado, estrujado, estrechado, ese niño crecerá con una carencia psíquica y no solo corporal. Corporal también porque le dolerá mucho la espalda y, como dicen algunos, los dolores de espalda no son nada más que faltas de abrazos somatizados, ¿no? A lo mejor le duele la espalda, pero se quedará con una carencia emocional. Este punto es muy importante, luego lo retomaremos desde el otro ángulo, ver cómo somos una unidad, lo que pasa en nuestro cuerpo repercute en nuestro psiquismo y repercute también en nuestra espiritualidad. Luego veremos cómo el contacto corporal juega un papel decisivo en lo que es el desarrollo psíquico y emocional del niño. Pero una segunda matización con respecto al cuerpo. El cuerpo no solo es vehículo para cuidar nuestro psiquismo, sino que es la puerta de entrada por excelencia para acceder a nuestra verdadera identidad, es decir, para cultivar la espiritualidad. Aquí tenemos una muestra palmaria de la unidad que somos, cuerpo, psiquismo y espíritu. Sin el cuidado del cuerpo, nuestro psiquismo queda tocado, negativamente tocado. Y sin el cuidado del cuerpo, hay que desconfiar de la espiritualidad que una persona pueda vivir. Es muy curioso y muy llamativo que todas las grandes tradiciones espirituales han empezado el camino espiritual llamando la atención sobre la importancia del cuerpo, que si acaso con la excepción de las religiones más teístas cuando se han hecho con el poder. Por ejemplo, el catolicismo, no así el oriental, el ortodoxo, sino el occidental romano, desde que se hizo más con el poder. Entonces son religiones más de poder que no, perdonad, no quiero herir a nadie, ¿no?, pero más que vehículos espirituales en el sentido genuino de la palabra. Se convierten, en general, el judaísmo, el cristianismo, el islam, en religiones más conceptuales, más de creencias y de ritos y de pertenencia, que en vehículos espirituales. Pero aun con todo y con eso, cada una de estas 3 religiones teístas que acabo de nombrar han tenido siempre su vertiente mística. Y en todas las tradiciones espirituales, occidentales y orientales, modernas y antiguas, se ha visto el cuerpo como la puerta grande para acceder
al espíritu, a la dimensión espiritual de la persona. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que se le atribuye al Buda, de un discípulo suyo que le preguntó qué hacer para avanzar en el camino espiritual. Y el Buda le contestó: empieza por la respiración. La atención a la respiración, la atención al cuerpo, es una puerta grande que se nos abre para avanzar en lo espiritual. Insisto mucho en esto, sobre todo para remarcar la unidad entre cuerpo, psiquismo y espíritu. Lo veremos luego desde otras perspectivas. ¿Qué pasa con el psiquismo? Si las necesidades del cuerpo son necesidades fisiológicas, las 4 que hemos nombrado, y que habrá que atender en los niños y adolescentes, en el psiquismo hablamos de necesidades afectivas. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales? Yo diría que solo una, la necesidad de sentirse reconocido o reconocida. ¿Cómo se puede definir esta necesidad? Aquí nos ventilamos el futuro emocional y psíquico de la persona, del niño. Esta necesidad se puede definir como la certeza que el niño tiene de que papá y mamá están más contentos gracias a que él ha nacido. El niño que siente que papá y mamá son más felices porque él está aquí, ese niño se siente reconocido. A la inversa, cuando el niño no percibe que papá y mamá y las personas significativas para él están felices con él, el niño se siente indigno y culpable de haber nacido. Si tuviéramos tiempo os contaría una anécdota entrañable, porque es de una amiguita mía cuando tenía 7 años y muy pedagógica, ¿no? Pero esta niña me llegó un día a decir: papá y mamá serían más felices si yo no hubiera nacido. Esto es justo lo contrario de sentirse reconocido. ¿Y cómo un niño se siente reconocido? Hay 4 cauces que tienen como un orden cronológico, pero ojalá que se vivan simultáneamente. Solo hago que nombrarlos para no restar tiempo a lo que nos trae aquí esta tarde. El cuerpo. El primer cauce que un niño tiene desde el 3er mes del embarazo, más o menos, cuando ya se empieza a gestar el sistema nervioso, es el contacto físico. Cuando un niño, que decía antes, se siente tocado, ese niño se siente reconocido. Cuando un niño no se siente tocado, dice: yo soy un objeto. Yo suelo contar que yo de niño me sentía como el botijo de mi casa y me sentaba al ladito del botijo y decía: tú y yo iguales. Porque a mí no me tocaba nadie ni me miraba a nadie, porque decía: pues yo soy un objeto como el botijo. Al botijo lo tocan para beber agua cuando tienen sed, ¿no? Un niño se siente un objeto cuando no se siente tocado. Entonces es fundamental, y dentro del contacto, el contacto materno, cuando los psicólogos desde los años 60-70 empezaron a hablar con Bowlby y compañía del apego seguro, el futuro del niño se juega aquí. Y el apego seguro fundamentalmente y prioritariamente es apego corporal, es apego físico. El segundo cauce es la mirada. En cuanto el niño empieza a mirar, puede ver, todo él son ojos y está buscando ojos que lo ratifiquen. Cuando el niño tiene el regalo impagable de una mirada gustosa, pausada, serena, alegre, ese niño sonreirá para toda su vida. Pero cuando el niño tiene una mirada huidiza o ansiosa o, no digamos nada, amenazadora, el niño siente que se rompe por dentro. La mirada nos marca para toda la vida, Hay testimonios, autobiografías de personas que han dicho cómo les marcó tal mirada o la ausencia de la mirada. El tercer cauce es la palabra que le dirigimos. Primero, para integrarlo en nuestra conversación, en lo que se puede integrar, pero sobre todo para reflejarles verbalmente lo positivo que vemos en ellos. Y si puede ser en vivo, tanto mejor. En vivo quiere decir en caliente. Cuando un niño, cuando un adolescente tiene un gesto que te admira, que te llama la atención, el poder reflejárselo verbalmente en ese momento, que no lo puede negar, esto se le graba, Yo lo he hecho con algunos de los niños que conozco y algunos de mis sobrinos, y esto funciona siempre. Y finalmente, el tiempo de calidad. No es tanto la cantidad de tiempo que le dedicamos, aunque ahora los pedagogos nos están alertando de la ausencia de la figura paterna, sobre todo en la vida de los niños, y que eso se está notando, pero que sea tiempo de calidad. Tiempo de calidad significa que el tiempo que yo estoy con el niño, soy presencia para él. Ser presencia para alguien quiere decir que la persona para la que tú eres presencia tiene la sensación interna de que no hay en el planeta nadie, nada más que ella, en ese momento. Eso requiere el niño. Entonces, siempre que queramos salvar, solo salvar,
El futuro emocional del niño tendremos que tocarlo, mirarlo con gusto y con cariño, reflejarle verbalmente lo que vemos en él y dedicarle un tiempo de calidad. Esto lo necesitamos todos, pero los niños más. Digo porque una vez estaba en una asociación de amas de casa por mi tierra y eran todo mamás jovencitas, solo mamás. Menos una abuela con bastoncito, tenía casi 90 años, andaba con mucha dificultad. Y al terminar la charla se me acerca y dice, ¿puedo decirle una cosita? Digo, sí, abuela, sí, todo lo que quiera. Dice, esto que ha dicho de hacer con los niños está muy bien dicho, pero muy bien, Pero otra vez que lo hable, diga que los viejos también necesitamos eso. Así que no, siempre que podáis, abrazad a alguien, mirad a alguien con gusto, reflejadle lo bueno y sed presencia para él o para ella. ¿Sabéis qué dicen algunos psicólogos? Que para que nuestro cuerpo funcione bien, cada día necesitamos por lo menos 12 abrazos. No sé cuántos llevaréis en el día de hoy, pero... Sí, 2 abrazos son necesarios solo para sobrevivir. Sin 2 no se sobrevive. Una palabrita más sobre las necesidades afectivas. Junto con el cariño que se le da a los niños, hay una actitud complementaria, tan complementaria como imprescindible, que es la firmeza. Los pedagogos dicen que la educación solo puede funcionar bien cuando se conjugan también otra paradoja, 2 actitudes, pero al mismo tiempo. 2 actitudes que son más fáciles de decir que de hacer, que son el cariño y la firmeza. Una sola de las 2 hace desastres. Y las 2 juntas es lo que garantiza una educación adecuada. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo siento cariño hacia un niño, no dejo de ser firme ante él, de ponerle límites. Y que cuando le pongo límites, no le retiro el cariño. Las 2 cosas juntas. ¿Qué ocurre cuando se da una sola? Que si solo hay firmeza sin cariño, se provoca mucha rigidez, el niño hasta se puede romper. Y si solo hay cariño sin firmeza, se produce, no sé cómo llamar, como una masa gelatinosa. El niño crece como sin columna vertebral psicológica, ¿no? Cuando no hay firmeza, cuando no hay una educación permisiva, lo que produce es un niño sin referencias, totalmente inseguro para empezar, pero que no sabe cómo moverse en la vida. Por eso, la educación permisiva yo tengo para mí, porque ahora estoy viendo a muchos chicos en primer año de universidad con depresiones increíbles para esa edad y con problemas que uno no se explica, y yo creo que es resultado de la educación permisiva. Yo creo que hace más daño la educación permisiva que la educación autoritaria. Yo soy hijo de una educación sumamente autoritaria desde que nací, casi hasta los 25 años. Toda mi vida una educación autoritaria. Me jodió mucho. Pero me dejó una rebeldía dentro que me ha hecho reaccionar toda mi vida. Ahora, cuando la educación es permisiva, es que al niño, al chico, no se le queda ni esa capacidad de reaccionar. Se le quitan todos los resortes. ¿Qué ocurre cuando la educación es permisiva? ¿Qué riesgos? Son graves, Uno, la inseguridad. Al niño lo que le da seguridad es tener referencias claras. El no, claro. Cuando no hay noes, el niño crece inseguro. Una segunda consecuencia es que aparece lo que Javier Urra ha llamado el síndrome del pequeño dictador. Es como que el niño, por aquello que canta Joaquín Sabina, uno de mis cantantes favoritos, aunque ahora pobrecito me da pena que no tiene voz, pero Joaquín Sabina canta en una canción que al deseo los frenos le sientan fatal. Entonces, el deseo no quiere frenos, el niño tampoco quiere frenos, siempre quiere hacerse cada vez más dueño de la situación y nos va tomando la medida a ver hasta dónde. Una educación permisiva que no pone límites hace que el niño se convierta en un dictador. Y al menos en mi tierra conozco mamás y papás y no pocos abuelos que lo pagan en carne propia, la dictadura del pequeño. Y el riesgo más grave es lo que llamamos la baja tolerancia a la frustración. Es decir, cuando tú a un niño le dices no, aunque sea sin retirar el cariño, esto al niño le frustra, pero al mismo tiempo que le frustra, permite hacerle gimnasia, es decir, desarrollar el músculo de convivir con una frustración. El niño te dice, quiero chocolate. Vale, te voy a dar el chocolate, pero primero vamos a hacer los deberes. No, que yo quiero primero el chocolate. Y agarra una rabieta. No, hasta que no haga los deberes no hay chocolate. Esto al niño le frustra, pero aprende a convivir con ello, desarrolla el músculo de tolerar la frustración. En los jóvenes hoy yo creo que este músculo lo tienen bastante atrofiado,
porque como no han tenido muchos límites, no saben qué hacer con una frustración. Y como la vida está plagada de frustraciones, cuando aparece una frustración seria, que suele ser el primer año de la universidad, ¿qué ocurre? Pues ocurre solo dos caminos. Cuando una persona se siente frustrada y no sabe convivir con esa frustración, que puede ser dura, solo le queda hundirse o desarrollar una violencia gratuita y desmedida. Siempre que veáis un chico, un adolescente, un joven con una violencia exagerada o deprimido de una forma extraña, o sea, esto es una cosa pasajera, es porque tiene una frustración con la que no sabe convivir. La firmeza ayuda a los chicos a convivir con la frustración y a gestionarla de un modo constructivo. ¿Hasta aquí estamos? Se sigue, ¿eh? Yo hablo deprisa, pero porque miro el reloj, que no quiero pasarme y no quiero dejar lo que puede ser más importante. Así que me perdonáis la rapidez. Y vamos con la tercera dimensión, la dimensión espiritual. Hemos hablado de necesidades fisiológicas y si una persona no las cuidara bien, diríamos, esta persona le falta algo fundamental. Una persona que no se alimente bien, que no descanse bien, que no haga ejercicio físico, que viva mal la sexualidad, esta persona. Hemos hablado de las dimensiones de las necesidades de la dimensión psicológica, que son necesidades afectivas. Hemos visto, ¿no? Una persona que no se siente reconocido, un niño que no se siente reconocido, o que es educado sin límites. ¿Cuáles son las necesidades espirituales? Voy a hacer solo que nombrarlas. Decía antes que las necesidades espirituales no son algo que creamos, igual que no creamos la necesidad de sentirnos reconocidos o amados, sino algo que nos encontramos, estamos hechos así. Y las que voy a nombrar, se podría hacer una lista casi interminable, cada cual quizá tengáis la vuestra. Yo creo que las que voy a nombrar son más generalizables y me parece que no habrá nadie en la sala que no se reconozca en ellas. Todo ser humano tiene necesidad de armonía. Armonía se puede llamar también unificación, ¿no? Si tú te escuchas un poquito, ¿cómo hambreamos sentirnos unificados? ¿Cuándo lo notamos más? Cuando no lo tenemos, como suele pasar con todo, con la salud igual, ¿no? Con todo. ¿Qué tenemos cuando no estamos armoniosos? Padecemos neurosis. En psicología, neurosis significa escisión, fractura. Una persona no armónica, no unificada, es una persona que padece neurosis y se siente por dentro dividida. En toda depresión hay un componente grave de neurosis y creo que no hay sufrimiento más insoportable que el sufrimiento neurótico en esos niveles. Fijaos si no es una necesidad importante para tener en cuenta. La necesidad de sentido. El famoso psiquiatra que se libró afortunadamente de los campos nazis de concentración, Viktor Frankl, ¿no?, que escribió aquel libro precioso, El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl dijo que cuando una persona no descubre el sentido de su vida, empieza a padecer, es un término acuñado por él, una neurosis noógena. Noógena quiere decir una neurosis generada por no encontrar el sentido a la propia vida. La necesidad de silencio. Y no hablo solo de callar la boca, de silencio interior. Estas necesidades son tan básicas que cuando tú a un niño le enseñas el valor del silencio, luego él mismo te lo pide. Con algo habremos conectado, con alguna necesidad de la que ni siquiera es consciente, pero que está. La necesidad de libertad. Y sobre todo de libertad interior. Ahora estamos asistiendo casi a los últimos días de Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 18 años encerrado en la cárcel y nunca perdió la libertad interior. San Juan de la Cruz lo metieron en una mazmorra de aquella, sus hermanos de congregación, ten hermanos para eso también, ¿no? En una especie de zulo donde no podía tumbarse largo, a pesar de que era un chiquitiajo de metro y medio, y nunca se sintió prisionero. Al contrario, escribió su poema más precioso en aquella mazmorra, ¿no? Pero necesidad de libertad interior, necesidad de paz, que no es la paz de los cementerios precisamente, necesidad de plenitud, necesidad de felicidad, necesidad de unidad, necesidad de compasión. Compasión es de la familia de la empatía, la capacidad de ponerte en la piel del otro y sentir como el otro siente. Y necesidad, podría ser una lista interminable, de verdad, bondad y belleza.
dos matizaciones a esta pantalla. La primera, todas las necesidades que he nombrado ahí en los guioncitos, y también las de abajo, son nombres de nuestra identidad. Esto es lo bello de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, cuando la cultivamos, nos enseña a descubrir que armonía, sentido, silencio, libertad, paz, plenitud, felicidad, unidad, compasión, verdad, bondad, belleza, no es algo que está fuera de nosotros, sino que es nuestro verdadero nombre. Estamos hablando de lo mismo con palabras diferentes o de lo mismo mirado desde perspectivas distintas, pero todo eso es lo que somos. Si eso es lo que somos, solo nos falta verlo, y para verlo necesitamos cultivar una inteligencia, igual que para resolver un problema matemático necesito cultivar una inteligencia. Una persona que no sabe resolver un problema matemático no decimos que sea mala persona, pero es una persona que tiene atrofiada la inteligencia operativa o lógico-matemática, como le queramos llamar. Una persona que no descubre que esto es lo que ella es, no es una mala persona, pero es una persona que tiene la inteligencia espiritual atrofiada. Y no me digáis que no es una grave frustración privar a los niños del acceso a estas realidades y de hacerles ver que eso es lo que son ellos. Esta es para mí mi mayor motivación para hablar de estas cosas. Y la segunda matización, ¿por qué he puesto con letras más grandes verdad, bondad y belleza? En honor a nuestros filósofos medievales, aquellos filósofos escolásticos, que cuando les preguntaban ¿qué es lo real?, ellos decían en su latín, lo real es verum, bonum, pulcrum, verdad, bondad y belleza. Con un añadido, las tres son intercambiables. Todo lo verdadero es bueno y bello, todo lo bueno es verdadero y bello, y todo lo bello es verdadero y bueno. Pero hoy la psicología transpersonal y la espiritualidad nos dice una cosa más importante, en la que aquellos filósofos no habían reparado, por lo menos conscientemente. Cuando uno se pregunta ¿quién soy yo?, más allá del cuerpo que tengo, más allá de la mente que tengo, más allá del yo soy verdad, bondad y belleza. ¿Por qué, aunque sea de modos tan distorsionados, nos toma tanto la verdad, la bondad y la belleza? Porque no podemos renunciar a ella, porque es lo que somos. Aunque luego en la forma de expresarla digamos mentiras, aunque luego nuestras reacciones sean, entre comillas, malas, aunque luego tengamos un gusto horrible. Pero en las tres seguimos buscando verdad, bondad y belleza. Estas son las necesidades. Cuando hablaba de esto con los papás de este fin de semana que os comentaba, me decían, vale, ¿y en qué colegio enseñan esto? Después de las necesidades, ¿cuáles son los objetivos básicos, pues, de esta dimensión espiritual? Cuando hablamos de dimensión espiritual ya estamos aterrizando un poquito en lo que entendemos por inteligencia espiritual. Los objetivos básicos del trabajo en este campo, de la inteligencia espiritual o de la dimensión espiritual, son favorecer la toma de conciencia de nuestro mundo interior. Es decir, bajar de la superficialidad, bajar de la banalidad, es decir, salir de Telecinco un poco. Telecinco es la definición por antonomasia de todo eso, ¿no? El objetivo de la dimensión espiritual es también nombrar y gestionar los sentimientos y emociones. Claro, al entrar dentro yo me encuentro con sentimientos, emociones. ¿Cuáles son? ¿Cómo los nombro? ¿Cómo los descubro? ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo los gestiono? También otro objetivo es el cuidado del amor a uno mismo y el amor a los demás. Pero no por un imperativo de no sé qué tipo, no, sino porque descubres que amor es lo que eres y que solo el amor te integra y te unifica también con los demás. Y fortalecer la consciencia del momento presente. Veremos que el presente y la dimensión espiritual siempre van unidos. No puede haber inteligencia espiritual si no se cultiva la capacidad de estar en el aquí y ahora, en el momento presente. Todo eso va. Y entonces ya, una vez entrado, me gustaría decir unas palabritas sobre la espiritualidad y aterrizar un poco más en los niños. ¿Qué es la espiritualidad? Como yo sé que es una palabra que suele evocar en no pocos oídos resonancias peyorativas, es una palabra de estas que, porque se ha usado mucho y se ha usado mal, yo creo que se ha vuelto
casi inservible, como muchas palabras. La palabra amor le pasa lo mismo, la palabra Dios ni os cuento. Yo nunca utilizo la palabra Dios ahora, por dos motivos. Uno, porque sé que cuando yo digo Dios, la mayor parte de la gente que me escucha no entiende lo que yo quiero decir, entonces no tiene sentido. Y otra, porque el término Dios, con toda la trayectoria que tiene en nuestro entorno y en nuestras cabecitas, en nuestro imaginario, la palabra Dios es muy dualista. Basta que alguien diga Dios y ya piensas Dios y yo. Y hasta miras un poco para el cielo, ¿no? Cuando hablar de Dios es hablar justamente de no dualidad. Si algo está no separado de nada, eso es Dios. Uno de los santos varones de la historia católica, además cardenal de la Iglesia, ¿sabéis qué decía de Dios? En el siglo XIV para allá. Decía, Dios es lo no otro de nada. Lo no otro de nada, ¿eh? No otro separado, sino lo no otro. Entre Dios y yo no puede haber ninguna distancia, no puede haber ninguna separación. Bien, pues como esta palabra está gastada, yo suelo usar 4 que me parece que evocan lo mismo y que nos evitan el término. Os voy a contar un cuento, tenemos tiempo, ¿sí? Porque da título a la primera palabra que me gusta usar para hablar de espiritualidad. Y porque conecta con lo primero que he empezado diciendo con aquella foto del bebé que decía, tu nombre es felicidad, ¿no? Nuestro nombre, felicidad es lo que somos. Lo voy a hacer breve. El cuento dice que en un mercado en Bombay todas las semanas se hace compraventa de diamantes y algunos muy valiosos. Y donde hay diamantes y donde hay mercados siempre hay ladronzuelos que están al tanto a ver si pueden afanar algo allí. Total, que en un día de mercado aparece un ladrón famoso y ve un diamante y se le van los ojos detrás de él. Y ya no le quita ojo. Dice, a ver quién lo compra, porque yo ese diamante lo tengo que afanar, tiene que ser mío. Y se acerca un señor de mucho dinero, compra el diamante, lo paga y se va. Y a seguirlo. Se mete en un tren de esos trenes de la India que le cuesta 40 horas atravesar o llegar a su destino, día y noche, y el tipo consigue meterse en el mismo compartimento que el comprador del diamante. Y está a las 40 horas buscando en todos los rincones del comprador a ver dónde ha escondido el diamante, en su bolso, en su maleta, en sus pantalones, en todo el cuerpo. No consigue. Y ya cuando llegan a destino dice, mire señor, me voy a presentar. Ya no me interesa su diamante, pero tengo una curiosidad que me carcome, porque nunca jamás se me ha resistido un diamante para encontrarlo. ¿Me puede decir dónde coño ha escondido su diamante? Y el comprador le dice, es que te conocí. Cuando compré el diamante te vi, uy, este es el famoso ladrón. Y entonces me pregunté, ¿dónde escondería yo el diamante para que este hombre no lo encontrara? Dice, lo llevas en tu bolsillo. La felicidad está en nuestro bolsillo y nosotros empeñados en buscarla fuera. El primer nombre para hablar de espiritualidad es interioridad, donde está nuestro diamante. Lo contrario de interioridad es banalidad. Lo banal, lo que no vale. Y el diamante en tu bolsillo está ahí entrecomillado porque es el título de un libro que, si os gusta esta temática, os recomiendo, de una mujer sabia. Es un libro chiquito, se lee muy a gusto. El diamante en tu bolsillo es el título. Y la mujer se llama Gangaji, como suena. Es un sobrenombre hindú. Gangaji, del río Ganges. Gangaji. Un segundo término para hablar de espiritualidad es profundidad. De hecho, una definición, podría ser espiritualidad es lo que hace referencia a la dimensión profunda de todo lo real. Entonces, no hay nada que no tenga dimensión profunda, hasta esta botella. Todo tiene una dimensión profunda. A esto le llamamos la dimensión espiritual. Y lo contrario de profundidad no es extroversión o qué sé yo. Lo contrario es superficialidad, ¿no? De nuevo, superficialidad. Fijaos que en algunos centros, cuando trabajan la espiritualidad, por evitar esa palabra que puede tener resonancias negativas, hablan de interioridad, por ejemplo, de educación en la interioridad, ¿no? Interioridad, profundidad. Otro término es transpersonalidad. De hecho, la psicología transpersonal tampoco puede decirse psicología espiritual, porque no se entendería nada por la carga que lleva la palabra espiritual, pero apunta en la misma dirección. ¿En qué consiste? En reconocer que el ser humano es más que el ego que la mente piensa que es, que somos más que nuestra mente y más que nuestro yo psicológico. Y por eso lo contrario a transpersonalidad, lo contrario a espiritualidad es egocentración. Una persona que gira en torno a yo mime conmigo
es una persona no espiritual. Tiene atrofiada la inteligencia espiritual. Espiritualidad significa desapropiación del yo, ¿no? Justo lo contrario de egocentración. Y finalmente, un cuarto término que me gusta utilizar es no dualidad. No dualidad se refiere a no separación de nada. Esto es tan cierto que hasta la física moderna, la física cuántica, nos está diciendo que todo lo real es como una red absolutamente interconectada. Es decir, no deja de ser curioso que los físicos cuánticos vengan a decirnos lo mismo que los místicos nos habían dicho desde tiempos inmemoriales. Cuando hablamos, por tanto, de espiritualidad, hablamos de interioridad, profundidad, transpersonalidad y o no dualidad, de todo ello. Si desde la espiritualidad nos acercamos a la inteligencia espiritual, para poder ubicarla, tenemos que empezar hablando de los diferentes tipos de inteligencia. Como sabéis, de esto se empezó a hablar en el año 80, cuando un gran investigador americano publicó un libro muy importante titulado Las inteligencias múltiples. Lo publicó después de años y años de investigación. Howard Gardner, que es el autor de este libro, distinguía estos tipos de inteligencia: lingüística, musical, lógico-matemática, corporal o kinestésica, espacial o visual, intrapersonal, interpersonal y naturista. Y él decía, con razón, que una persona puede tener muy desarrollada una de estas 8 inteligencias y, sin embargo, tener atrofiadas otras, y que eso creaba como unos desequilibrios peligrosos en la persona. Después de publicar el libro, alguien le preguntó por qué o si él era contrario a hablar de inteligencia espiritual. Y la respuesta de Gardner fue que era simplemente por un motivo cultural. Dice, porque como yo sé que esa palabra está desprestigiada, no he querido incluirla aquí. Dice, pero tiene un poco de muchas de estas. Y en una edición posterior lo aclara, dice algo parecido. Otro hombre, yo creo que es uno de los más lúcidos del siglo XX, Ken Wilber, se le asocia siempre con el origen de la psicología transpersonal. En lugar de hablar de inteligencias, habla de líneas de desarrollo. Viene a ser lo mismo, ¿eh? Imaginad líneas paralelas que ojalá fueran todas más o menos armónicas, o bien que una avanza más y la otra se queda retrasada. Él habla de estas líneas: cognitiva, interpersonal, psicosexual, emocional y moral. Y él dice, puede haber una persona que tiene una inteligencia cognitiva, una línea avanzadísima, y sin embargo una línea moral atrofiada, ¿vale? Y entonces, pues no tiene ningún criterio ético. Esto puede darse. Dentro de estos tipos de inteligencia, de la forma como lo importante de esto es que nos ha hecho ver que la inteligencia no es solo la capacidad esta que siempre habíamos pensado, ¿no? Que hay otras capacidades a las que es bueno prestar atención, porque toda inteligencia es una capacidad. Por hacerlo más simple, más pedagógico, creo que todas se pueden resumir en 3. La primera es la inteligencia operativa, es la inteligencia de toda la vida, los que tenemos ya unos años, la única inteligencia, y que se puede definir como la capacidad de resolver problemas mediante el razonamiento lógico. Las escuelas se han especializado en desarrollar los centros educativos esta inteligencia. Está muy bien. Desde los años 80, 90, gracias sobre todo a otro bestseller, el de Daniel Goleman, ¿no?, La inteligencia emocional, se ha empezado también a trabajar afortunadamente esta otra. ¿Cómo se puede definir la inteligencia emocional? Como la capacidad de nombrar y de gestionar las propias emociones y de relacionarme con los otros de una manera constructiva. De acuerdo con la división de Gardner, aquí estarían 2 inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal. Es muy importante en los niños ayudarles a cultivar esta inteligencia, para que sepan qué es lo que sienten, qué hacer con sus sentimientos y emociones sin negar ninguno y cómo relacionarse con los demás de una forma constructiva. Y finalmente la inteligencia espiritual, que se puede definir de nuevo como otra capacidad. Luego os mostraré alguna definición más, pero una que me gusta es esta. La inteligencia espiritual es la capacidad de trascender el yo, separando la consciencia de los pensamientos. Cuando una persona no sabe trascender su yo, cuando una persona identifica la consciencia con los pensamientos, repito, no es mala persona, pero es una persona que tiene atrofiada la inteligencia espiritual y por tanto se está perdiendo mucho. Por decirlo de una forma breve, consciencia es lo que somos, pensamientos es lo que tenemos.
Pensamientos, sentimientos, emociones es lo que yo tengo. Y como es algo que tengo, es variable. A veces mis sentimientos de alegría, a veces de tristeza. A veces mis pensamientos son lúcidos, a veces un poco atascados. Es lo que tengo. Pero la consciencia es lo que soy. Y esto no cambia. Y esto que soy no es afectado negativamente por nada. Esta diferencia, no solo a nivel de cabeza, sino a nivel experiencial, vivencial, esto solo nos lo da el cultivo de la inteligencia espiritual. Así que fijaos lo que nos perdemos cuando no la desarrollamos o cuando no ayudamos a los chicos a que sepan ver que no son ellos sus pensamientos ni sus sentimientos. Luego recomendaré un libro que es una joya chiquitito de un neurocientífico americano que a lo mejor puede daros pistas. Y si queréis saber más de esto tenéis que apuntaros a los cursos que organiza Iñaki y ahí vamos. Francesc Torralba es un catedrático catalán que ha escrito cosas sobre esto, ha investigado cosas. Y lo que dice, ya ha salido antes, ¿no? Él dice, el ser humano, sea religioso o no, tiene unas necesidades de orden espiritual que no puede satisfacer ni desarrollar si no es cultivando la inteligencia espiritual. Igual que tiene necesidades fisiológicas y necesidades emocionales, se encuentra con las que hemos nombrado necesidades espirituales. Y si no cultivamos la capacidad para saber qué hacer con ellas, pues lo tendremos atrofiado. Os lo voy a decir que entiendo por inteligencia espiritual desde otra perspectiva. Una es esta, esa capacidad que me permite reconocer, nombrar y dar respuesta a las necesidades espirituales. Por ejemplo, mi necesidad de sentido, mi necesidad de felicidad, mi necesidad de compasión. ¿Cómo reconozco eso en mí? ¿Cómo le doy respuesta? Eso requiere el cultivo de la inteligencia espiritual. Esta ha salido ya. Es la capacidad de trascender la mente y el yo. Darme cuenta que soy más que la mente, que soy más que mi yo. Mi mente va así, mis emociones van así, mi yo va así. Y mi yo se morirá dentro de 4 días. Pero yo no soy ni mi mente, ni mis emociones, ni mi yo. Una de los axiomas básicos de la teoría transpersonal se puede formular con esta sencilla frase. Recuerda bien, grábatelo. Tú no eres nada que puedas observar. Tú eres eso que observa. Todo lo que tú puedas observar, por tanto pensar y por tanto nombrar, eso no eres. Todo lo que tú observes. Observo mi estado de ánimo, eso no soy. Observo mi pensamiento, eso no soy. Observo mi imagen de mí, eso no soy. Observo mi yo, eso no soy. ¿Quién soy? Eso que observa. En teoría transpersonal, aunque no toque hoy hablar de eso, a eso se le suele llamar el testigo. El testigo no es lo mismo que el yo psicológico, no tiene nada que ver, es otra identidad diferente e infinitamente más amplia. Otra forma de describir, definir lo que es la inteligencia espiritual es la capacidad de separar la consciencia que soy de los pensamientos que tengo. Otra forma es la capacidad de percibir la dimensión profunda de lo real. Es la capacidad de ir más allá de la superficie de las cosas y de la superficie de mí mismo. ¿Qué hay a nivel profundo? Y si no lo veo, me lo estoy perdiendo. Y repito, aquí no hay ninguna creencia y ningún dogma. Hay una capacidad que está abierta o está apagada. Y otra forma de decirlo es, esta me encanta, capacidad de percibir y vivir la unidad que somos. Una persona que cultiva su inteligencia espiritual empieza a percibirse como no separada de nadie ni de nada. Es decir, empieza a percibir lo que llamamos no dualidad y empieza a vivirse desde la no dualidad. Por eso, toda persona sabia, en el sentido etimológico de la palabra, toda persona espiritual es una persona profundamente respetuosa, amorosa y solidaria, porque no lo hace desde el voluntarismo, lo hace desde la comprensión. Comprende que vuestro bien es mi bien y vuestro dolor es mi dolor. Esto lo da también la inteligencia emocional, pero sobre todo, en la raíz, la inteligencia espiritual. Perdonad que os voy a dar una definición muy amplia, perdonad para que no os canséis, de lo que es salud psicológica, pero es la mejor definición de salud psicológica que yo he encontrado. Son 2 psicólogos norteamericanos y la definen así. La definición de la OMS también es buena, pero esta es más completa.
Salud psicológica es la habilidad de vivir en armonía con uno mismo y la naturaleza, comprender la relación de uno con el universo, mostrar tolerancia y compasión hacia el prójimo, soportar las penas y el sufrimiento sin desintegración mental, apreciar la no violencia, cuidar el bienestar de todos los seres conscientes y ver un significado y un propósito en la vida que le permita a uno llegar a edad avanzada o enfrentar la muerte con serenidad y sin miedo. Si quitáis lo de edad avanzada, yo lo firmo todo. Yo mucha edad avanzada no quiero llegar, pero el resto es una belleza. ¿Por qué es una belleza, me parece a mí, esta definición? Porque no se olvida de nada, porque lo incluye y lo abraza todo. Esto es salud psicológica. Cuando nos falta la inteligencia espiritual, ¿cómo se define la salud? ¿Sabéis? Es una definición hecha por un médico catedrático de la Universidad de Valencia que decía: salud es un estado de bienestar transitorio que no augura nada bueno. Desde la mente la salud se define así, porque para la mente todo es impermanente, y es cierto. Pero cuando hablamos desde la inteligencia espiritual, la salud es otra cosa. Pues bien, y aquí está la madre del cordero que dicen en mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo de muchas ovejas. La madre del cordero es que todo esto, que esté incluido en la definición, no se puede llevar a cabo si no se cultiva la inteligencia espiritual. Moraleja, para quienes os interesa el bienestar, la felicidad de los hijos y de los alumnos, aplicaos el cuento. Y una palabra más. ¿Cómo accedemos, pues, a esta bendita inteligencia espiritual? A las necesidades corporales sabemos cómo, a las emocionales más o menos cómo, y a las necesidades espirituales. Y a esto nos conduce la práctica de la meditación. Pero para esto hace falta decir qué entendemos por meditar, lo que hagamos en Aránzazu estos 3 días. ¿Qué es meditar? Me gusta definir la meditación desde 3 perspectivas, pero que están unidas con el signo igual. Las 3 cosas que voy a decir son totalmente inseparables y en cierto modo equivalentes. Pero antes querría decir que meditar no es una práctica, un método, una herramienta, no. Meditar es una forma de vida, más todavía, es una forma de ser. ¿Cuál es esa forma de vivir o esa forma de ser que llamamos meditación? Vivir en cada momento, aquí y ahora. Mi abuela decía, era analfabeta mi abuela, no sabía esto nada. Mi abuela decía, es estar en lo que celebras. Vivir aquí y ahora, ¿vale? De hecho, la palabra meditación, como sabéis, es de origen sánscrito, hindú, oriental. En sánscrito meditación se dice dhyana, como el nombre de algunas chicas. Y dhyana significa no dualidad. Meditar es una forma de vivir caracterizada por la percepción de que nada está separado de nada, y eso solo se vive en el presente. Entonces yo digo 3 formas de definir la meditación. La primera es silenciar la mente, acallar la mente. Acallar la mente implica que yo no me identifico con mi mente. Y cuando la mente se acalla, ¿qué queda? Quietud. Si ahora os dijera, dejad caer por un segundo, por un microsegundo, dejad caer todos vuestros pensamientos y todas vuestras preocupaciones. No luchéis con ellas, dejadlas caer. Todas. Esa también, déjala caer. ¿Qué queda? Queda quietud o como lo queréis llamar. Eso que queda es lo que sois. Cuando queda todo aquello que yo puedo dejar caer, lo que dejo caer no soy, porque si no yo me hubiera caído también. Lo que dejo caer no soy, porque todo lo que dejo caer lo puedo observar, y yo no soy nada que pueda observar. Una vez que dejo caer todo eso, ¿qué queda? Eso que queda es mi identidad. Y eso que queda no tiene nombre propio, porque no es un objeto. Entonces tenemos que usar nombres aproximados. Uno es quietud, otro felicidad, otro plenitud, todos los que he nombrado antes, Todos esos. Verdad, bondad, belleza, eso es lo que somos. Pero no nos enteramos de lo que somos hasta que no acallamos la mente, porque la mente es una cortina que nos impide ver lo que somos. Y esto no significa hablar nada contra la mente es una herramienta valiosa. El problema nunca es la mente, el problema es identificarnos con la mente. Pienso, luego existo, etc.
Una segunda forma de decir lo mismo es atender a lo que está aconteciendo. Esto es estar en lo que celebras. Atender a lo que está aconteciendo aquí y ahora. Pero esto no se puede hacer si la mente va a su bola, si la mente no está callada, tú no puedes atender lo que acontece porque estás en tu mundo mental. Y una tercera forma de decirlo es estar en el presente. Y todo esto está unido. Es un círculo no vicioso, sino virtuoso. Tú no puedes estar en el presente si tu mente no está silenciada y si no atiendes a lo que estás haciendo. No puedes. Y no puedes silenciar la mente si no estás en el presente. No puedes. Esto va siempre junto. A esto se le ha llamado en todas las tradiciones de sabiduría, incluido el Evangelio de Jesús de Nazaret, se le ha llamado despertar. Despertar es salir del engaño de pensar que tú eres la mente y de tomar distancia de los pensamientos. Y esto es la espiritualidad. La espiritualidad es dejar de identificarte con la mente y con el yo, desapropiarte del yo y experimentarte como plenitud. Como veis, tiene poco que ver con lo que nuestros oídos a veces nos hacen creer que es la espiritualidad. Y ya un pasito más y nos acercamos hacia el final, a ver si ya lo damos. De aquí deriva la importancia de educar a los niños en la interioridad. Educar a los niños en la interioridad es cultivar en ellos su inteligencia espiritual para poder responder y gestionar estas necesidades que acabamos de nombrar y para no perderse todo lo que somos y no pensar que son cosas que están fuera de nosotros. Ahora bien, este trabajo de educar a los niños en la interioridad solo puede darse cuando alguien lo está experimentando. No digo que haya llegado a ser maestro de nada, sino que lo está experimentando. Lo que no se puede es querer introducir a un niño, hijo o alumno, lo que sea, en este campo cuando uno solo tiene la teoría. No puede. Tendrá que estar experimentando, porque si no, no le saldrá. ¿Cuáles son las prácticas? Me las he saltado, las estás corriendo porque van a aparecer aquí recogidas. Algunas prácticas concretas que se pueden hacer con niños. De entrada me gustaría decir que todas las prácticas meditativas, incluso las psicológicas, a mí me encanta siempre unir prácticas psicológicas y meditativas por aquello que decía Iñaki al principio, de unir psicología y espiritualidad para poder dar respuesta a la persona completa y favorecer la integración. Y digo que todas las prácticas estas que yo hago con adultos, a veces las he hecho con niños y veo que las hacen con niños, ¿no? Cuando estas prácticas que voy a nombrar, todas se pueden hacer con niños, hace falta solo dos condiciones: que los tiempos sean más breves y que se presenten siempre a los niños como juego. Pero con esas condiciones se pueden hacer todas. Una, la que se llama educar la observación externa o la atención externa. Es decir, educar al niño a estar presente a través de sus sentidos. Por eso se llama externa. Llamamos observación externa, atención externa, aquella en la que utilizamos los sentidos. Caminar atentamente, comer atentamente, escuchar música, atender la propia respiración. Yo he visto a niños de 3 años hacer la práctica de comer una galletita sabiendo que solo podían prestar atención al bocadito que estaban dando y no vieras cómo se concentraban. O caminar sabiendo que solo podían sentir las plantitas de sus pies en el contacto con el suelo. Eso es una práctica bien concreta. Eso es educar la atención para estar aquí y ahora. Hasta que nuestra atención no esté educada, no podremos estar en el presente. Porque cuando la atención no está educada, nuestra mente es un cachorro nervioso y juguetón que siempre nos lleva afuera. Así que todo empieza por educar la atención. Tengo un amigo que es profesor de bachillerato en un instituto, profesor de música, y él utiliza la música para educar la atención de sus alumnos. Dice, no estéis en el oído, en la oreja, oyendo, no estéis en la mente pensando qué música es, situaros en el lugar donde la música se produce. Solo existe música. Estas son las prácticas de observación externa. En la misma línea, la práctica de la respiración consciente y de la relajación está en la misma línea, porque es sentir a través del tacto la propia respiración. O es sentir el cuerpo y notar cómo cuando tú sientes el cuerpo no solo se relaja, que siempre se relaja. El cuerpo es como un niño. Cuando tú le prestas atención, queda relajado. Pero además de relajarse el cuerpo, lo que percibes es que tu atención está centrada en él. Por eso actividades como el yoga, tai chi, qigong, todo eso son caminos privilegiados para educar la atención
y para entrar a nuestra dimensión espiritual a través del cuerpo, que es la puerta de entrada. Siempre es el cuerpo el que nos lleva ahí, ¿no? Estas prácticas se pueden hacer con los niños. Escuchar el silencio. El silencio no es lo contrario al ruido. El silencio es como esa espaciosidad que contiene tanto el ruido como el no ruido. Escuchar el silencio es aprender, es dar un pasito más con respecto a las anteriores, aprender a descansar en el no pensamiento. Decían las místicas cristianas medievales, aquellas pobrecitas que algunas se jugaron la vida porque terminaron en la hoguera quemadas, ¿no? Las llamadas beguinas. Están recuperando ahora muchísimos escritos suyos y venimos a descubrir que los grandes místicos cristianos, desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, incluido San Juan de la Cruz, se alimentaron de los escritos de las mujeres aquellas que habían sido echadas fuera, ¿no? Y los escritos casi olvidados. Aquellas mujeres decían, pensar es muy importante, pero no pensar es infinitamente más. No pensar no decían, no pensar, no, querían decir aprender a descansar en el no pensamiento. Era esta práctica. La visualización para desarrollar la capacidad de amar. Tú le puedes pedir a un niño que visualice dentro de su tripita, dentro de sí, la imagen de una persona a la que quiera mucho. Y una vez que la ha visualizado, que sienta amor hacia esa persona o que se sienta amado por esa persona. Es una práctica preciosa. Yo lo hago siempre conmigo, adulto, y con los adultos que trabajo. Desarrollar la amabilidad o el amor hacia uno mismo, aquí estaríamos en una práctica psicológica, pero también fundamental, también se puede hacer con niños. Desarrollar la compasión hacia todos, la compasión hacia todos. Es como restablecer esto que los neurocientíficos ahora hablan tanto de la socialidad del cerebro. Los científicos dicen que nuestro cerebro está cableado para ser un cerebro social, no para serlo, sino que ya lo es. Entonces ahí hablan de lo que conocéis como neuronas espejo, etcétera, ¿no? Y aprender a observar la mente. Observar la mente es darte cuenta de que tú no eres nada que pasa por dentro de ti. Pensamientos, sentimientos, recuerdos. Todo eso viene y va, pero tú puedes elegir dónde llevar la atención. El librito que luego recomendaré, que lo habla mucho, y es un neurocientífico y psiquiatra que utiliza esto con su propio hijo pequeñito. Es un libro muy bien escrito, luego volveré sobre ello también. A un niño esto se le puede enseñar. Yo recuerdo un día que bajaba de un curso de meditación, tengo unas sobrinas gemelas que son un encanto. Bueno, ahora son adolescentes y siguen siendo encanto, pero ya no se puede estar con ellas como antes. Pero bueno, todo pasará. Cuando eran niñas de 6 añitos me dice un día, ¿de dónde vienes? Digo, de un colegio, aquel colegio que conocéis vosotras. Dice, ¿qué hacías en el colegio? Cuando los niños empiezan a preguntar no terminan nunca. Digo, jugar. Dice, ¿jugar a qué? Digo, a ver la mente. Dice, yo quiero jugar a eso. Y empecé a jugar con ellas, jugar mejor que yo. Jugar mejor que yo. O el decirle, ¿estás mal? Te veo triste. Sí, estoy triste porque me ha pasado esta cosa en la escuela. Vale. ¿Y dónde sientes la tristeza? Aquí. Venga, siéntela. Yo pongo mi manica ahí, tú sientes tu tristeza, me la das, yo me la llevaré. Y si quieres llorar, llora. Siente la tristeza. Y una vez que se descarga un poquito de la tristeza, el decirle, ¿y anteayer cuando estabas con tu amiguita, cómo te sentías? Ah, muy contenta. Digo, ¿qué cosa pasa en tu cabecita, Unos días está triste, otros días contenta. Digo, eso nos pasa siempre. Digo, ¿ves? Puedes llevar la atención a la tristeza o puedes llevar la atención a la alegría. Tú mandas. Pero tú eres más que esa mente que va para acá y para allá. Se quedaba la chiquita pensando. Eso es desarrollar la inteligencia espiritual, Tan simple como eso. Una palabrita, pues, ya que ha salido lo del cerebro social. Si hay tiempo os leeré un texto de un neurocientífico. Lo que tiene claro la neurociencia es que nuestra atención modifica la estructura del cerebro. Por eso que la práctica de la meditación, aunque no sea una técnica ni la hagamos para esto, tiene consecuencias neurales de primer orden. Se ha comprobado que cuando prestamos atención a algo, se activan las neuronas, se genera una producción de proteínas y hace que se generen nuevos circuitos. A esto se le ha llamado la neuroplasticidad
o la enorme plasticidad del cerebro humano. Y el texto que os quería leer dice así: el cerebro cambia físicamente en respuesta a las experiencias nuevas. Cuando dirigimos nuestra atención de una manera distinta de la habitual, en realidad estamos creando una experiencia nueva que puede alterar la actividad y a la larga la propia estructura del cerebro. Cuando tenemos una experiencia nueva o simplemente cuando nos concentramos en algo, se produce la activación neural. Las neuronas se ponen en marcha. Esta activación neural genera la producción de proteínas que permiten el establecimiento de conexiones nuevas entre aquellas neuronas que se han puesto en marcha. Se sabe que las neuronas que se encienden juntas quedan conectadas. Y se han hecho demostraciones, por ejemplo, creo que sale aquí, algunos experimentos recientes, ¿no? Os leo algunos. Existen pruebas científicas que demuestran que fijar la atención en determinados aspectos conduce a una reconfiguración del cerebro. Algunos ejemplos. Los animales que reciben una recompensa por prestar atención a los ruidos, por ejemplo, animales cazadores, para cazar y para evitar ser cazados, se ha comprobado que tienen en su cerebro los centros auditivos mucho mayores que otros animales. Por el contrario, animales que reciben una recompensa gracias a una vista aguda poseen en el cerebro una extensa área visual. En los humanos, escáneres cerebrales de violinistas han ofrecido pruebas irrebatibles que muestran un crecimiento y una expansión espectaculares en aquellas regiones de la corteza cerebral que representan la mano izquierda, la mano que tiene que moverse para tocar con finura y rapidez el violín. Los taxistas tienen una zona del hipocampo, aquella que regula la capacidad de orientarse, súper desarrollada. En definitiva, la cuestión es que la arquitectura física del cerebro cambia según dónde dirigimos la atención y las actividades que practicamos con regularidad. Trayéndolo al campo de la meditación, hay estudios también verificados una y otra vez que demuestran que la meditación se ha revelado más eficaz que la medicación para prevenir depresión y ansiedad. La meditación más que la medicación. Y se ha comprobado del mismo modo que basta 8 semanas son 2 meses, de práctica regular de atención en algo o de práctica meditativa para que el grosor de la zona prefrontal del cerebro se incremente. Solo en 8 semanas. Y que se establezcan conexiones neurales nuevas. En definitiva, lo digo no solo pensando en la meditación, sino en los niños. La arquitectura física del cerebro cambia según hacia dónde dirigimos la atención y las actividades que practicamos con regularidad. Este es el título del libro, de donde he sacado estos textos, hecho por un hombre joven que habla mucho de lo que él hace con sus hijos. Es un libro muy fácil de leer. Payne es una educadora infantil que le da también un toque especial al libro. Es un libro fácil de leer y muy, muy instructivo, tanto para quienes trabajéis con niños como si uno quiere conocer un poquito cómo funciona el cerebro, porque este hombre es un experto en ese funcionamiento cerebral. Y ya para terminar, algo de esto decía Iñaki al principio, somos un yo psicológico. ¿Decíais algo? ¿Me pierdo algo? No lo digo por vosotras, digo por el murmullo. A lo mejor es para que acabe ya acabo, os lo prometo, creo que es la última. ¿Podemos seguir? Si yo tranquilo estoy, solo es saber si puedo, ¿no? Marchi, calma el gallinero por ahí. Decía Iñaki, y digo yo,
que toda la inteligencia operativa, la inteligencia emocional, todo el trabajo psicológico, su objetivo es favorecer un yo psicológicamente integrado. Cuando esto no se da, la persona sufre inútilmente un montón, ¿no? Creo que no hay sufrimiento mayor que tener un yo psicológico roto. Esto es la neurosis. Pero somos más que el yo, y esto nos lo aporta la espiritualidad o la inteligencia espiritual. Por eso, sin el cuidado de la inteligencia espiritual, aunque sea con otro nombre, nos perdemos, nos quedamos como encerraditos, como un hámster en su jaula. Nos quedamos creyendo que somos la mente que tenemos. Cuando digo mente en este campo me refiero a mente y sentimientos, ¿no? La mente incluye pensamientos y sentimientos. Nos quedamos reducidos a un yo, y eso es una pobreza total. El trabajo psicológico va en busca de un yo integrado a partir de la primera necesidad que he nombrado antes de ser reconocido con los cauces que también han salido, pero nuestro riesgo en todo el proceso educativo y quizá hasta que muchos se mueren es creer que somos alguien separado. Identificarme con mi yo. Y yo creo que la peor ignorancia de la humanidad es creerse alguien. Cuando una persona se cree alguien, no alguien ya fatuo, eso ya de remate, ¿no? Cuando alguien se cree alguien, está totalmente confundido. Tiene la inteligencia espiritual totalmente atrofiada. No me gusta la palabra pecado, es otra palabra que no hay que usar nunca. Pero si algún pecado hay en este mundo, es el de creerse alguien. Es el pecado de la ignorancia, creer que yo soy el yo, que yo soy Enrique Martínez, que cumplirá 63 años esta semana, porque está dicho el año 50, no ha dicho qué mes, que cumpliré 63 años esta semana y que tengo el DNI X. Si yo me identificara con eso, sería un ignorante total. Me creería alguien separado. Pero nadie y nada separado de nadie. Esto ya digo, los dicen no los místicos, los físicos cuánticos lo dicen, ¿no? Y nuestra identidad no es el yo, ningún yo separado. Por tanto, la inteligencia espiritual nos conduce justamente a hacer ese descubrimiento, a trascender el yo, y nos lleva a experimentar de una forma vivencial y en primera persona que yo no soy nada de lo que pueda observar, sino que soy eso que observa y que no puede ser observado. Por eso, mi experiencia me va diciendo que se nace sin yo, a lo largo de la vida se va construyendo el yo y se muere más allá del yo. El yo se muere en la muerte, Pues hoy día me quedan 4 días a mi yo. Mi yo dentro de 4 días desaparece. Sería triste gracia estar toda una vida viviendo para algo que se va a desaparecer. Pero lo que soy y lo que somos no desaparecerá jamás, porque es lo que siempre ha estado. Esto nos lo da la inteligencia espiritual. Y colorín colorado, al que os interese algún material. Afortunadamente, el vacío cultural o espiritual en el que estamos, pues hace que se active mucho el hambre o la necesidad. Y están surgiendo programas muy interesantes, tanto en el ámbito laico como en el religioso. En el ámbito laico hay 2. Uno es el programa de Aulas Felices, que merece todo elogio que le podamos decir. Ha surgido en un CPR que no sé, pobrecitos ahora, con los recortes estos de educación, cómo les va a ir, y que tenéis en esa página web, si queréis ponerlo, catedu.es. Y si no, poniendo Aulas Felices, os saldrá igual. Es un equipo de psicólogos muy riguroso que ha hecho un trabajo de investigación también muy profundo, que se apoya mucho en la psicología positiva de Martin Seligman, pero que han sido llamados, para que daos un detalle, por el Ministerio de Educación de la República Checa. ¿Checa o eslovaca? Eslovaca, una de las dos. Y han hecho todo un curso implementando este programa en secundaria, con un seguimiento, y ha sido un éxito increíble. Estos tienen todos los materiales gratuitos puestos en esa página. No quieren imprimir nada en papel para que siga siendo todo gratuito, tanto de la teoría, del trasfondo teórico, como de recursos y materiales. Otro proyecto que se inicia este curso es en Valencia, en una comarca de la Comunidad Valenciana, y llaman escuelas conscientes. Todavía no se ha implementado, pero está en ello y va a salir programas muy interesantes. Lo conozco un poco de primera mano porque detrás de esto está un centro valenciano que se llama AMIS, Asociación Mindfulness y Salud, que hasta este año lo ha dirigido un gran amigo mío, el psiquiatra Vicente Simón, y ahora lo dirige otra amiga mía, que es Marta Alonso. Un equipo de psicólogos que están trabajando lo que se llama mindfulness o la atención plena aplicada al campo psicológico y educativo.
Y de acuerdo con los maestros y maestras de la zona, lo van a llevar adelante. Es muy prometedor, ¿eh? Luego está en Vitoria el Colegio Veracruz, tiene un proyecto de hace unos años. Josian está por aquí, no sé dónde está escondido, pero por ahí anda. Y él es el responsable de este proyecto educativo en este colegio y nos ha prometido un libro que saldrá en ediciones CAF, si me equivoco, corrígeme, y que estoy deseando de que salga, porque en ese libro van a recoger un poco la experiencia vivida en ese colegio. Ana Alonso es una maestra de primaria gallega que está en activo, pero que lleva desde los años 80 y tantos estudiando todo esto de la meditación aplicada a los niños. Y ha sacado este librito, Pedagogía de la Interioridad, que es pequeñito, pero todo de prácticas dirigidas a niños de primaria. Me parece interesante. Y yo he escrito una cosita breve que se llama Vida en Plenitud, que os iba a traer unos cuantos ejemplares por si a alguien le interesaba, porque lo que he dicho está recogido en ese libro también, pero se me ha quedado olvidado en el coche, así que no he traído ninguno. Ahí también se puede encontrar bibliografía y materiales en esta misma línea. Y colorín colorado, esto se ha acabado. Mi gratitud es para vosotros. Como disponemos de unos minutos, si tenéis alguna pregunta o algún comentario que queréis hacer. Inok aldera ibadauka ero, jaso eskua eta mikroa pasauko. ¿Vale? En primer lugar, enhorabuena. Sí. Vamos a escuchar un poquito las preguntas. Bueno, en primer lugar no es una pregunta, sino que es una confirmación de una charla, conferencia, lo que quieras llamar. Me ha parecido extraordinaria, muy actual y que necesitamos de todo esto. Y en segundo lugar, pues en fin, ya en plan de información, yo he leído libros tuyos 2, que escribiste en el año 2003 y en el 2004. A mí me encantaron. Entonces, conociendo aquellos libros, que tengo 82 años, conociendo aquellos libros he venido a oírte a ti, quería conocerte personalmente. Entonces, hoy cuando he estado ahora contigo, me has dicho que tienes como otros 12 libros. Entonces, repítelos cuáles son los libros que has escrito y ya dejo la palabra a otro. Están ahí en la web, ahí puedes entrar, incluso leer los índices y los contenidos, si no esto sería un poco más aburrido. Ya. En el tema de hoy, ese que he dicho de vida en plenitud, es el que recoge un poco esta temática de esta charla. Ya. Bueno, pues es que ricasco, muchas gracias. Es que ricasco a ti. Esto ha quedado muy claro o muy confuso, muy confuso. No, tú no lo hagas por cumplir, ¿eh? Otra cosa que he notado yo en esta larga vida mía son el miedo que hay al silencio. Entonces yo como educador que he sido, y ahora estoy jubilado, he hecho algunas experiencias en clase con chavales de 17 y 18 años ya que iban a ir a la universidad y yo les decía, mira, 2 cosas son importantes en la vida para que seas feliz. Primero, que vas a pasar la mayor parte de tu vida, en mi época por lo menos, trabajando. Y es muy importante que sepas dónde vas a ser feliz trabajando. Claro. Entonces, para eso era muy importante que te conozcas a ti mismo y que vayas a lo más profundo de tu ser, claro, que es donde está lo mejor tuyo. Claro. Y entonces les hacía una relajación. Claro. Hacíamos un descanso, una relajación y después les decía, bueno, vamos a ver, ahora imaginaros en qué profesión te encuentras tú a gusto. O sea, que si quieres chofer, si quieres médico, si quieres cerrajero, si quieres lo que sea. Claro. Entonces, imagínate, a ver, ¿en dónde te encuentras tú a gusto? Y había entonces algunos chavales que decían, bueno, pues yo quiero ser enfermero. Esa sensación que nacía desde el fondo de su ser, yo creo que esas intuiciones son tremendamente importantes para poder dirigir y encauzar a nuestros hijos. ¿Cierto? Yo por la experiencia mía. Sí, señor. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. Casi te mereces un aplauso, pero sí, ¿verdad? Es verdad. Bien, y la segunda cosa que les decía para ser feliz,
junto a ese encontrar tu profesión, donde vas a pasar toda la mayor parte de tu vida contento, creativo, porque ahí vas a ser feliz. Sí. La segunda cosa es encontrar una persona amiga. Claro que sí. Y también hay que tener intuiciones. Yo para elegir a mi pareja, por ejemplo, con la cual tengo que convivir, creo que es muy importante a ver cuáles son mis mociones, mis intuiciones profundas que llevo ahí dentro y dónde yo encuentro otra persona que empatice con esas intuiciones, con esas profundidades. Si a mí me gusta el deporte y hay gozo, yo entonces tengo que ir al mundo del deporte y ahí encontrar personas también que empatice con esto, que sea profundo. Y yo creo que esto es importante para que después esa pareja funcione bien. ¿Qué os parece? Sí. Totalmente. Está bien. ¿Ves? Mira, cuando ha dicho de la amistad, dice ahí, la amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida. Sí. Muy sabio, muy sabio. Imagino que aquellos alumnos tuyos estarán agradecidos, les habrá ido bien. Has nombrado 2 veces la palabra intuición. Me encanta, porque la mente se expresa a través de conceptos. La sabiduría se expresa a través de intuiciones. Es cierto que como nuestro ego es tan astuto, puede decir como intuición lo que no lo es. Ahora os contaré un sucedido mío, que repito por si pica alguien. Pero hoy picarán estos. Pero si no nos equivocamos, así como los conceptos y las ideas pueden ser engañosos con mucha frecuencia y justificadores, las intuiciones no mienten nunca. El problema es que tomes por intuición lo que no es. ¿Por qué no miente la intuición? Porque nace de la sabiduría. La anécdota es que yo ahora no bebo alcohol porque debe ser la edad, que me empezaba a doler la cabeza. Digo, esto va a ser el alcohol. No bebía tampoco, no creáis que iba yo por ahí de... Pero vino, cerveza. Esta noche beberé por hacer alguna excepción, porque bueno, pero hace unos años me gustaba mucho la cerveza. Una pasión. Y cerveza con amigos, y era casi tocar el cielo. Eso era inteligencia espiritual también. Total, que un día estaba yo en una casa, en un curso muy numeroso de gente allá por el sur, y los malagueños pues tienen su cosa, ¿no? Y era una casa de monjas, pero las monjas eran más bien estiradas y así como cortas y, en fin, no se prestaban mucho. Y digo, cuando uno tiene una intuición, la intuición no engaña jamás, pero a veces puedes equivocarte. Por ejemplo, yo tengo la intuición de que hoy a mediodía nos van a dar una cerveza fría, que va a estar genial. Digo, claro, yo digo que es una intuición, pero solo es un deseo mío. Entonces yo estoy haciendo una lectura equivocada y estoy diciendo que es una intuición, lo que solo es mi deseo. Ahí me equivoco. Pero yo lo dije por ver si colaba. Y coló. Nos dieron cerveza fría a todos. Entonces yo puedo presentar como intuición lo que solo es un deseo. Pero si es intuición, la intuición no engaña nunca. ¿Y cómo sabes que es una intuición? Casi siempre porque se entera antes tu cuerpo que tu cabeza. La intuición la detectas en el cuerpo. Cuando das muchas vueltas, eso ya no es intuición, eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Alguna cosa más? Espera que te van a dar algo para que se te oiga. Al principio de la charla has hablado de los factores que determinan la felicidad. Sí. Y has dicho que un 50% corresponde a la herencia. Sí. A mí eso me ha producido como inquietud. O no sé, o sea, de qué manera, porque lo de las circunstancias, el 10% y lo de la actitud ante lo que te ocurre, Sí. lo entiendo. Lo puedo entender, pero lo de la herencia, tanto por ciento, ¿de qué manera? Te ha parecido mucho, ¿no? Sí, mucho, y ¿en qué o de qué manera o no sé? Sí. Y yo creo que se han quedado cortos, eran más. Entonces hay gente que ya por el hecho de nacer donde nace, tiene la vida más fácil, y gente que por nacer tiene la vida más difícil. ¿Y qué le vamos a hacer? Somos así. Hace poco me mandaron una viñeta de estas, 2 muñequitos, y uno dice uno, la muerte es injusta. Dice el otro, la vida también. Si tomamos la vida y la muerte y todo desde los parámetros de la mente y del yo, esto es una merienda de negros. Es una locura, como decía Shakespeare, es un cuento de idiotas contado por otro idiota. Solo para darte cuenta de que no es ese cuento, tienes que verlo desde este lugar que llamamos inteligencia espiritual. Decía, creo que era Woody Allen, tenía que ser Woody Allen.
Woody Allen decía, la vida si la miras de cerca, o era el propio Shakespeare, dice, si la miras de cerca es una tragedia, si la miras de lejos es una comedia. ¿Qué significa mirar la vida de lejos? No desinteresarte de ella, no, eso sería un egocentrismo. Mirarla de lejos significa, como decía Calderón de la Barca, que la vida es sueño y los sueños son, ¿no? Es mirarla no como mi madre tiene 87 años y va andando con un esto porque tiene la cadera mal, pero tiene una pasión que es ver algunas telenovelas, culebrones de estos, ¿no? Y de pronto está viendo una telenovela y empieza a llorar. Digo, ¿tú para qué lloras si esa mujer no es familia nuestra, que no nos toca nada, que no...? Y la mujer llora. ¿Por qué llora mi madre? Porque se identifica con el personaje de la telenovela. ¿Y por qué llora la actriz aquella? Porque se identifica con su personaje, que es lo que tiene que hacer. ¿Por qué sufrimos nosotros en este mundo tantas veces innecesariamente? Porque nos identificamos con el papel que estamos representando. Nos identificamos con el yo. Una vez que tomas distancia de tu yo, el sufrimiento inútil se acaba, porque no te identificas con ese papel, con lo que te ha tocado, ni con tus genes, ni con tu historia, ni con que tu vida sea fácil o difícil. En un teatro, en un escenario, tiene que haber de todo. Tiene que haber gente sana y enferma. Tiene que haber quien mate y quien sea matado. Tiene que haber de todo. Y en nuestro mundo hay de todo, porque es un buen teatro bien hecho, ¿no? Pero nosotros no somos ese teatro. Somos, esos papeles están allí, pero somos quien observa el teatro del mundo. Esto es el aprendizaje de la espiritualidad. Entonces, la inteligencia espiritual no es hacer unas oraciones, tener unos ritos, creer unos dogmas, pensar que luego tu yo va a ir al cielo, pobre yo, pobre cielo. No significa nada de eso. Os voy a contar otro cuento ahora. No significa nada de eso, sino que la inteligencia espiritual es esa capacidad que te permite descubrir que tú no eres el papel que estás representando en este gran escenario. Lo que os iba a contar es otro sucedido. Es de un viejito muy simpático, que toda su vida había sido ateo desde la época de la República. Pero paradojas de la vida, como la vida siempre está llena de paradojas, tuvo una hija muy, muy devota, muy beata incluso, y catequista para más, ¿no? Y entonces, cuando ya el viejito era muy mayor, con 90 y pico años, estaba más muerto que vivo, pues la hija, con aquella formación religiosa que tenía, pensaba que si su padre no recibía la unción de los enfermos, iba a hacerle compañía a Pedro Botero, ¿no? Y entonces le decía, papá, que tengo que llamar al cura, que te tiene que dar la unción, que no sé qué, que esto, lo otro, que estás mal. Que... Y el padre dice, que yo soy honrado, yo he vivido ateo y moriré ateo hasta el final. Y así, y el hombre era honesto, ¿no? Pero claro, se fue envejeciendo, se fue haciendo más vulnerable, cada vez peor, y ya pues cedió a la hija. Venga, si te quedas tranquila, dile a ese cura tuyo que venga. Y el cura fue, y vaya papeleta para el cura también, a encontrarse con un hombre así, ¿no? Y el cura no sabía qué decirle. Entonces, pues decirle, pues nada, tenga confianza, porque, vamos, quién sabe, esto no sabemos nunca, igual puede vivir mucho tiempo. Que no me cuente cosas, que me quedan 2 telediarios, decía el abuelo aquel. Dice, bueno, pero también mírelo con esperanza, dice, porque cuando usted se muera, se va a encontrar en el cielo con su mujer, sus amigos, sus vecinos. Dice, ¿otra vez? Pues eso digo yo. Yo no quiero más cielos para este yo que ya ha vivido lo suyo. Que el cielo no es eso. Esa era una descripción que hacían en una clave mítica cuando querían apuntar a cuál es nuestra identidad. Cielo es lo que somos. Por eso cuando una persona le dice a otra, eres un cielo, le está diciendo una verdad como una casa. Cielo es nuestro nombre. Y qué pena que nos veamos a veces como cualquier otra cosa. Somos cielo. El asunto es verlo y vivirlo. Pero si te identificas con el personaje o con los genes que te han tocado, nunca te verás cielo. Porque el personaje no es un cielo. El personaje es un payaso que está haciendo un papel. Y cuando uno se identifica con su payaso, con su personaje, pues a sufrir todo el rato. No somos el personaje, somos lo que está detrás. Entonces el niño tiene que integrar su personaje, porque si no se integra el yo, eso sería una psicosis o neurosis grave, iríamos todos al psiquiátrico. La educación tiene que ser también paradójica, tiene que ayudar al niño a que integre su yo psicológico, de modo que sea un chico autónomo, unificado, armonizado, independiente, libre, con la mente bien formada. Pero al mismo tiempo, la educación tiene que ayudarle a que ese mismo chico que está integrando su yo empiece a descubrir que no es su yo.
Esto parece difícil de decir, pero es tan sencillo como decir, hay que enseñarle al chico a que cuide su cuerpo y a ir al dentista por las caries y esos rollos que van. Que vaya al dentista, pero el chico sabe que no es sus dientes. El chico sabe que no es su cuerpo. Pero hay que cuidar el cuerpo. Con el yo psicológico ocurre igual. Hay que cuidar el yo psicológico, pero al mismo tiempo ayudarle a ver que no es ese yo. Tengo un amigo, y ya termino con esto, si me preguntas. Estamos en la hora, que da clases en Valencia en tercero de primaria en un colegio público. Y él me decía, él hace cena hace muchos años, es un hombre joven, y me decía, yo sé que el mejor regalo que les puedo ofrecer a mis alumnos es ayudarles y enseñarles a que observen su mente, pensamientos, sentimientos y emociones, para que se den cuenta que ellos no son nada de eso. Eso es, tú no eres el papel. Pues ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros, así que os doy muchísimas gracias y vuestro bien es mi bien.